Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva clase del Manual Ven Sígueme en este canal de Mi Estudio Personal. Mi nombre es Nahuel, es un placer comunicarme con ustedes para hablar acerca de Jesucristo, de su amor por nosotros y también acerca de su expiación y particularmente acerca del Evangelio de Jesucristo, que es la vía por la cual cada uno de nosotros, los hijos e hijas de nuestro Padre Celestial, podemos algún día volver a su presencia y ser limpios de nuestros errores, nuestras equivocaciones, de nuestros pecados y también de nuestras enfermedades. Y no solamente hablar acerca de Jesucristo y de su Evangelio, sino también de su iglesia. La Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días, que es aquella organización que nuestro Padre Celestial ha preparado para brindar a cada uno de los hijos e hijas de Dios, a cada uno de sus hijos e hijas, la posibilidad de, a través de los convenios y ordenanzas que se realizan no solamente en la iglesia, sino también, no solamente en las capillas, como la Santa Cena o el bautismo, sino también en los santos templos, las ordenanzas más elevadas de la investidura y el sellamiento. Estas ordenanzas son puertas de acceso a las bendiciones más elevadas que nuestro Padre Celestial tiene para cada uno de sus hijos. En la medida en que vivamos hagamos las ordenanzas o recibamos las ordenanzas del Evangelio y vivamos dentro de los convenios del templo, realmente nos convertiremos en el tipo de personas que nuestro Padre Celestial espera que seamos o que lleguemos a ser, y nos convertiremos en hijos e hijas de Dios. En esta clase, la clase que va de la semana del 2 al 8 de febrero, vamos a analizar un solo capítulo de las Escrituras. Concretamente vamos a leer el capítulo 7 del libro de Moisés. El libro de Moisés se encuentra dentro de lo que conocemos como la perla de gran precio y está compuesto por traducciones de José Smith sobre la Biblia, sobre textos de la Biblia. Concretamente, el profeta José Smith recibió el mandamiento de traducir algunas partes de la Biblia, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, que habían sido extraídas a lo largo de la historia de la Biblia, así como también otros que habían sido borrados o directamente mal traducidos. Se habían incorporado algunas modificaciones en los textos bíblicos. Y bueno, entre una de esas etapas de revelación que el profeta José Smith recibía, específicamente recibió el libro de Moisés. Y este libro de Moisés, como bien dice su nombre, contiene la historia de Moisés, pero particularmente nos habla acerca de Enoc, uno de los descendientes de Adán, uno de los antiguos patriarcas del mundo antes del diluvio, y sobre todas las cosas, abuelo de Matusalén, que fue Matusalén, que como vamos a ver fue posteriormente abuelo de Noé. Y según la tradición bíblica, el hombre más longevo que habitó en esta tierra, ¿sí? Entonces vamos a descubrir a un profeta, un siervo del Señor, pero sobre todas las cosas un ser humano, sujeto a las debilidades y tribulaciones propias de esta vida terrenal, pero que busca servir al Señor, seguir sus enseñanzas y acepta el mandato que nuestro Padre Celestial le había asignado en ese tiempo de ministrar al resto de sus hermanos. Y lo que vamos a percibir o vamos a encontrar en la lectura del libro de Enoc, en la historia de Enoc, contenida en el libro de Moisés, es acerca de cómo, tanto desde los tiempos antiguos, los tiempos de Adán, el Evangelio de Jesucristo había sido predicado y había sido enseñado y testificado por santos profetas, santos hombres que vieron la segunda venida de Jesucristo, también su venida en el meridiano de los tiempos, su ministerio terrenal en Jerusalén y sobre todas las cosas, desde aquellos tiempos pretéritos o primigenios del género humano, cuando habían sido recientemente creado el género humano con Adán y Eva y también algunos de sus hijos. Bueno, desde esos primeros momentos de la historia de la humanidad ya se testificaba acerca de Jesucristo, de su expiación y de su segunda venida. Pero también Enoc vio nuestros días, vio la instauración de la iglesia y cómo la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, y cada uno de nosotros, los miembros de esa iglesia, íbamos a preparar la tierra para la segunda venida de Cristo. Vamos a hablar acerca de Sión, no solo la ciudad de Enoc, la Sión de Enoc, que fue llevada a los cielos, como literalmente mencionan estos capítulos, sino también qué es Sión
o como dice también en las Escrituras, Sión es los puros de corazón, y cómo cada uno de nosotros podemos convertirnos en miembros de la ciudad de Sión, pero también cómo podemos ayudar a establecer Sión sobre la tierra, que ese, hermanos y hermanas, debería ser uno de los mayores desafíos y objetivos que tuviéramos en esta vida terrenal. Así que, dicha esta pequeña introducción, vamos a pasar a analizar lo que menciona el manual Ven, sígueme. Le quiero extender un caluroso abrazo a todos aquellos amigos que comparten este video y también que comentan en cada uno de los comentarios. Realmente me siento muy feliz de poder tener esta interacción con ustedes. No siempre es posible contestarlos a todos, pero sepan que están muy invitados a dejar sus saludos y también a contarnos de dónde son, ¿no? Vivimos en un tiempo maravilloso donde el Evangelio de Jesucristo puede ser compartido por cada uno de nosotros. Nuestros testimonios pueden cobrar una mayor visibilidad, y en la medida que hagamos que estos contenidos que mencionan a Jesucristo, nuestro Salvador, y sus santas escrituras, y también la revelación a los profetas antiguos y modernos, en la medida en que distribuyamos este contenido entre nuestros seres queridos, estaremos ayudando al crecimiento de la Iglesia, a la edificación del reino de Dios sobre la tierra, y como vamos a ver en esta clase, al establecimiento de Sión, la Nueva Jerusalén. Y vamos a ver entonces la introducción del manual Ven, sígueme para esta clase, la clase que se llama El Señor llamó Sión a su pueblo. Y vamos a hablar entonces acerca de Enoc y de sus impresiones y sus vivencias cuando fue llamado a ser un profeta de Dios sobre la tierra. En el manual Ven, sígueme menciona: a lo largo de la historia, las personas han tratado de lograr lo que Enoc y su pueblo lograron: establecer una sociedad ideal en la cual no haya pobreza ni violencia. Como pueblo de Dios, nosotros también tenemos ese deseo. Lo llamamos establecer Sión, e incluye, además de cuidar a las personas necesitadas y promover la paz, el hacer convenios, el vivir juntos en rectitud y el llegar a ser uno con los demás y con Jesucristo, el Rey de Sión. Si al mundo, tu comunidad o tu familia no son exactamente lo que quieres que sean, es inútil preguntar cómo lo lograron Enoc y su pueblo, cómo llegaron a ser uno en corazón y voluntad. La pregunta era: si el mundo, tu comunidad o tu familia no son exactamente lo que quieres que sean, es útil preguntarnos cómo fue que Enoc y su comunidad o su ciudad llegaron a ser el pueblo de Enoc, o uno en corazón y voluntad. Y muchas veces nos encontramos en esta disyuntiva, ¿no? Si bien tenemos la aspiración o el deseo, conocemos claramente lo que deseamos en nuestra mente y en nuestro corazón, nuestra realidad cotidiana muchas veces es diferente a lo que vemos, a la realidad que soñamos, ¿no? Y en esta dicotomía, podríamos decir, entre la realidad y nuestras expectativas, esa diferencia es lo que nos genera cierto desequilibrio, ciertas inseguridades, temores o frustraciones. Sin embargo, en esta clase vamos a analizar cómo podemos combinar o coordinar estas dos cosas, ¿no? Nuestra realidad actual y el deseo de nuestro corazón. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es aquello a lo que aspiramos? Como dice aquí, la sociedad ideal, donde no solamente no haya pobrezas, sino que no haya desigualdades. Es decir, que seamos todos iguales, uno en Cristo. Y vamos a seguir leyendo lo que dice el manual Ven, sígueme, ¿no? Entre los muchos detalles que Moisés 7 nos brinda sobre Sión, hay uno que podría ser particularmente valioso para los santos de los últimos días. Sión no solo es una ciudad, es una condición del corazón y del espíritu. Sión, tal como lo ha enseñado el Señor, es los puros de corazón. Por lo tanto, quizás la mejor manera de edificar Sión sea comenzar a hacerlo en nuestro propio corazón y en nuestro hogar. Básicamente lo que nos enseña el manual Ven, sígueme en esta pequeña introducción, o lo que nos invita a considerar es: bueno, ¿cómo puedo hacer del mundo un lugar mejor para mí, para mis seres queridos, para la humanidad en general? Bueno, tal vez no tengamos a nuestro alcance el cambiar los destinos de la humanidad, pero sí podemos hacer cambios
particularmente significativos en nuestro interior y dentro de los límites de nuestro propio hogar. En la medida, como vamos a ver, en que nos esforcemos por hacer convenios con Dios y guardarlos, nos convertiremos en personas cada día más puras y santas. Estaremos ayudando de esa manera a que se establezca Sion primero en nuestros corazones y luego con esa fuerza y esa energía, ese poder espiritual, lograremos realmente hacer un cambio trascendental en nuestras comunidades, en nuestros hogares, en nuestras familias, y de esa manera estaremos preparando la tierra para la segunda venida de Cristo. Vamos a analizar cuáles son los principios de esta clase, los principios que menciona el manual Ven Sígueme, reconociendo que hay muchas otras verdades, otras doctrinas más profundas o no tanto, pero que pueden ser significativas a cada uno en particular, de acuerdo a nuestra historia, nuestra trayectoria o el momento particular en el cual estamos atravesando. Por eso es importante leer no solamente el manual, sino también la asignación de lectura, conocer o escuchar estos mensajes, estas palabras inspiradas que podemos encontrar a través de los profetas tanto en internet como en la conferencia general. Pero sobre todas las cosas, hermanos y hermanas, debemos buscar revelación personal. Debemos buscar en oración las respuestas que nuestro Padre Celestial y Jesucristo tienen para nosotros en nuestra vida cotidiana en este momento actual. En la medida en que hagamos esto, recibiremos las promesas del Señor, recibiremos su guía y su dirección y realmente podremos enfrentar los desafíos que tengamos siempre con la mira puesta en la gloria de Dios, ¿no? Y de esa manera redundará en bendiciones para nosotros y nuestros seres queridos. Mencionamos entonces cuáles son los principios de esta clase. ¿Puedo ayudar a edificar Sion? Jesucristo es el Rey de Sion. Dios llora y se regocija por sus hijos. Y Jesucristo vendrá otra vez en los últimos días. Con estos 4 principios, el manual Ven Sígueme nos invita a analizar o a estudiar el capítulo 7 de Moisés. La invitación es un capítulo corto que lo podamos leer durante la semana y luego hacer una relectura ya con las lentes del manual Ven Sígueme, ¿no? Que podamos evaluarlo o analizarlo desde el manual Ven Sígueme para que de esa manera podamos extraer un mayor aprendizaje y no solamente para nosotros, sino para compartirlo con nuestros seres queridos y los hermanos de la iglesia. El primer principio entonces que vamos a desarrollar es: ¿puedo ayudar a edificar Sion? La asignación de lectura son el capítulo 7 de Moisés, particularmente los versículos 16 al 21, el 27 y 62 al 69. Y lo que dice sobre este principio el manual Ven Sígueme es: cuando el profeta José Smith supo por primera vez acerca de Enoc y su ciudad de santidad, se sintió inspirado. Él supo que había llegado el día en que el Señor volvería a establecer Sion sobre la tierra. Y comenzó una cruzada de toda la vida para edificar Sion. Leer Moisés 7 puede inspirarte a continuar esos esfuerzos hoy en día. Podrías comenzar por examinar las preguntas: ¿qué es Sion y en qué se diferencia del resto del mundo? Considera anotar las respuestas que recibas al estudiar Moisés 7, en particular los versículos 16 al 21, el 27 y del 62 al 69. Tus respuestas a estas preguntas podrían dejar en claro que todavía tenemos mucho trabajo por hacer para edificar Sion sobre la tierra. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Podría serte útil pensar en ocasiones en las que hayas sentido que eras uno en corazón y voluntad con Jesucristo o con alguien. Tal vez fue en un barrio, en tu familia o en un grupo del trabajo o la escuela. ¿Qué hicieron las personas para crear una unidad en rectitud? Entonces nos invita a pensar en qué momentos, si es que los hubo, en nuestra historia, en nuestra historia personal, pudimos encontrarnos o sentirnos o percibir que éramos uno en unidad y voluntad con otras personas. ¿Existió algún momento en nuestra vida, en nuestros llamamientos, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en los cuales nos sentimos uno con otra persona y que nuestros corazones y nuestras voluntades estaban unificados en la búsqueda de un propósito o un objetivo en común? Bueno, eso es construir la unidad. Y como vamos a leer en estos capítulos, en este capítulo,
Esa unidad no aparece de un día al otro, sino que es algo que se construye con intención, con verdadera voluntad y que exige no solamente nuestro propio esfuerzo, sino también el de la otra persona también, ¿no? Sigue diciendo el manual Ven, sígueme. Estos son algunos otros recursos que podrías examinar para encontrar ideas e inspiración. Escoge uno o más para estudiarlos y luego escribe lo que te sientas inspirado a hacer para edificar Sion. Y nos da una serie de discursos y escrituras, ¿no? Y menciono algunos: Filipenses 2, del 1 al 4, Doctrina y Convenios 9, 21 y 105, 5. También el discurso del Elder Suárez, Hermanos y Hermanas en Cristo, y el discurso del ahora presidente de Todd Christofferson, el Elder Christofferson, Uno en Cristo, de la Liaona de Mayo de 2023. Y algunos videos que pueden encontrar en la aplicación de la Biblioteca del Evangelio. Pero nos vamos a detener nosotros como objetivo de este video. Simplemente vamos a leer en Moisés 7, 18 un versículo de esta asignación de esta clase, de la asignación de lectura de esta semana, que dice lo siguiente: y el Señor llamó a Sión a su pueblo, porque eran uno en corazón y voluntad, y vivían en rectitud, y no había pobres entre ellos. Entonces, en este corto versículo, el propio Señor Jesucristo describe qué era Sión. Entonces dice que Sión era uno en corazón. Sión era su pueblo, ¿sí? No era solo una ciudad física, sino que eran su pueblo. Y ese pueblo tenía algunas características. Una era que eran uno en corazón y voluntad, o sea, su intención, su deseo era uno, pero también vivían en rectitud y como tercera condición, no había pobres entre ellos, es decir, se ayudaban mutuamente. De la misma manera, hermanos y hermanas, en la actualidad la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, se esfuerza por vivir este tipo de vida, ¿no? Se esfuerza por ser uno en corazón y voluntad. Nos esforzamos por vivir en rectitud, de ahí las palabras o las preguntas del templo, que nos invitan no a ser perfectos, sino a buscar esa perfección a través de vivir los mandamientos y las leyes y ordenanzas del Evangelio. Pero sobre todas las cosas se esfuerza la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, por desterrar la pobreza, ¿no? O por, como dice aquí, no había pobres entre ellos. Mes a mes, cada uno de nosotros, junto con nuestras ofrendas, junto con nuestros diezmos, ayunamos, nos abstenemos de ingerir alimentos durante un día y contribuimos con nuestras ofrendas de ayuno para velar por las necesidades físicas de las personas que están en situación de pobreza, ¿no? Por aquellos que están más necesitados. Entonces, junto a nuestro diezmo, nuestra ofrenda de ayuno contribuye a esto, a satisfacer las necesidades temporales de las personas que están afectadas por ejemplo, alguna catástrofe o que de pronto se encuentran en una situación de extrema pobreza. En muchas regiones, la Iglesia de Jesucristo brinda una ayuda generosa de las ofrendas de ayuno en pos de erradicar la pobreza de las naciones y de las familias, ¿no? Y algunas iniciativas como el Fondo Perpetuo para la Educación, pero también algunas iniciativas que van un poco más a lo físico, como la instauración de pozos de agua potable en algunas regiones de África, realmente ayudan a esto, ¿no? A que no haya pobres entre nosotros, a que podamos fortalecernos unos a otros y de esa manera nos constituyamos en el pueblo de Sión, en miembros de su comunidad, ¿no? Que seamos realmente iguales unos a otros y que seamos uno en corazón y voluntad. Vamos a continuar con el siguiente principio, que es interesante y habla de Jesucristo es el Rey de Sión, y a diferencia de lo que podríamos conocer o escuchar o interpretar en otras escrituras, aquí se habla de la gobernanza o la forma de gobierno que Jesucristo ejerce en su pueblo o en su comunidad, ¿no? En el pueblo de Sión, Jesucristo es el Rey. Y vamos a ver lo que dice el manual Ven, sígueme. Dice lo siguiente: ¿qué significa para ti tener a Jesucristo como tu Rey? Fíjate en otros títulos de Jesucristo en este versículo. ¿Qué te enseñan acerca de Él? ¿Qué crees que significa entrar por la puerta
y subir por medio de él. Vamos a leer el versículo de Moisés 7, versículo 53, que nos dice algo muy interesante y aclaratorio acerca de este principio de que Jesús es el Rey de Sión. Y dice, y el Señor dijo, bendito es aquel por medio de cuya descendencia vendrá el Mesías, porque él dice, yo soy el Mesías, el Rey de Sión, la roca del cielo, que es extensa como la eternidad. Quien entre por la puerta y suba por medio de mí, jamás caerá. Por tanto, benditos son aquellos de quienes he hablado, porque vendrán con canciones de gozo sempiterno. En un pequeño versículo hay contenidas un montón de verdades o de imágenes que podríamos analizar detenidamente y de manera individual, pero en conjunto nos dan una visión clara acerca de Jesucristo, de su función en el plan de salvación, pero también acerca de la segunda venida y nuestro rol como miembros de la Iglesia de Jesucristo, particularmente en estos los últimos días, ¿sí? Y a mí me encanta porque dice en este capítulo, en general el libro de Moisés y Abraham también, son capítulos realmente poéticos y nos brindan unas imágenes maravillosas, ¿no? Y ahí podemos ver la magnificencia del Señor, ¿no? En un texto, y cómo el gozo, la verdadera belleza y la solemnidad de la eternidad quedan expresadas o plasmadas en el texto a través de la revelación, pero también de la inspiración que un profeta como José Smith recibió y en lo cual se deleitaba al transcribir estas palabras, ¿no? Entonces, estas palabras: yo soy el Mesías, el Rey de Sión, la roca del cielo, que es extensa como la eternidad. Y cuando pensamos en la eternidad hablamos de algo que no tiene principio ni tiene final, algo que es eterno, ¿no? Así del mismo modo es la roca de Jesús, no solamente en la eternidad, sino particularmente en nuestra vida, ¿no? Si fundamos nuestra vida en Jesucristo, pase lo que pase a nuestro alrededor, esa roca que es eterna nos sostendrá y nos fortalecerá. Y encontraremos refugio y amparo para las necesidades o desafíos de la vida. Pero también, como sigue diciendo, quien entre por la puerta y suba por medio de mí, jamás caerá. Entonces ahí podemos ver un indicio acerca de el único camino para llegar a nuestro Padre Celestial es a través de Jesucristo, pero también podemos ver un indicador que nos lleva a los convenios del templo, ¿no? A través de los convenios atravesamos esa escalera. Abraham vio una escalera de 7 pasos que conducían a Dios, y bueno, en el templo son esos convenios que recibimos, es esa escalera, esos convenios que reflejan o nos acercan a Jesucristo, que testifican de Cristo, es lo que nos permite llegar de regreso a la presencia de nuestro Padre Celestial. Este pequeño versículo contiene un montón de principios y verdades. Los invito a que lo puedan analizar, pero no solamente analizarlo, es un pedido personal y también para contribuir a la comunidad de este canal de YouTube, que podamos compartir nuestras impresiones en cuanto a lo que aprendemos en este versículo, ¿no? ¿Qué es significativo para ti, para vos que estás escuchando este video, que podemos encontrar en este versículo? Nos encantaría, hablo de manera personal, a mí me encantaría poder conocer tus aprendizajes de estos principios, y no tengo duda de que estás contribuyendo o que podrás contribuir al testimonio y la edificación del conocimiento para otras personas que lean esos comentarios, ¿no? Así que siéntanse inspirados e invitados a hacer estos comentarios. Sigue diciendo el manual Ven Sígueme, nos vamos a detener ahora en el siguiente principio, que es: Dios llora y se regocija por sus hijos, y nos habla acerca del carácter personal y paternal que nuestro Padre Celestial tiene hacia cada uno de nosotros, ¿no? Y la asignación de lectura son los versículos de Moisés 7 del 28 al 69, y dicen lo siguiente: algunas personas ven a Dios como un ser distante, a quien no afecta emocionalmente aquello que nos sucede. Enoc vio una perspectiva diferente de Dios en la visión registrada en estos versículos. ¿Qué aprendió él, Enoc, acerca de Dios, y qué aprendes tú en estos versículos?
¿Por qué crees que Enoc se sorprendió al ver llorar a Dios? ¿Por qué es importante para ti saber que Él llora? ¿Por qué es importante para nosotros saber que nuestro Padre Celestial siente, y particularmente que siente dolor y que llora también, al igual que en ocasiones nos hemos sentido adoloridos y hemos sentido el deseo de llorar? ¿Por qué es importante conocer estas verdades? Bueno, al continuar, sigue diciendo el manual Ven Sígueme, ¿no? Al continuar la visión, Enoc también lloró, pero Dios también compartió con él razones para regocijarse. Búscalas en Moisés 7 del 41 al 69 y nos pregunta el manual Ven Sígueme, ¿qué aprendes de la visión de Enoc que pueda ayudarte a animar tu corazón y regocijarte a pesar de la amargura en tu vida? Entonces nos habla acerca de dos cosas, ¿no? Primeramente de nuestros dolores, nuestras angustias, que al igual que nosotros, nuestro Padre Celestial siente ese deseo de llorar y que llora en ocasiones, pero también nos da motivos para regocijarnos y para encontrar esperanza, gozo y felicidad, no solamente en el futuro, en el porvenir, sino también en nuestra actualidad, en esta circunstancia terrenal en la cual estamos atravesando, ¿no? Entonces nos pregunta el manual Ven Sígueme, ¿qué aprendes de la visión de Enoc que pueda ayudarte a animar tu corazón y regocijarte a pesar de la amargura en tu vida? Y vamos a leer el versículo 44 de Moisés 7, que dice lo siguiente: y al ver esto, Enoc sintió amargura dentro de su alma y lloró por sus hermanos, y dijo a los cielos: no seré consolado. Mas el Señor le dijo: anímase tu corazón, regocíjate y mira. Entonces nos habla acerca de algunas verdades que podemos aprender, ¿no? Primeramente que nuestras emociones pueden ser controladas por nosotros mismos. Estoy hablando en condiciones normales, ¿no? Muchas veces es necesario buscar la guía de profesionales, muchas veces es necesario acceder a medicamentos autorizados y recetados para equilibrar nuestras emociones, nuestra angustia, nuestro dolor, pero en condiciones, podríamos decir, normales o cotidianas, nosotros podemos elegir si estar en un estado de angustia y tristeza o, como dice aquí, regocijarnos, animar nuestros corazones y regocijarnos, pero ese regocijo viene en contemplar las verdades y la magnificencia de nuestro Salvador Jesucristo. La visión que recibió que recibió Enoc fue acerca de las grandezas y de las promesas que el Señor Jesucristo le había hecho. Concretamente lo invitó a ver su ministerio terrenal, como decíamos al principio del video, el establecimiento de su iglesia sobre la tierra cuando Jesucristo ministró a sus apóstoles, pero también le habló y le mostró acerca de la segunda venida, de estos tiempos en los cuales estamos habitando en la actualidad, que a pesar de las tinieblas y de las tribulaciones que estamos enfrentando, el testimonio de Jesucristo se está compartiendo de manera firme y diligente sobre la tierra. La verdad está inundando la tierra. La iglesia de Jesucristo se está estableciendo con poder y con fuerza sobre cada una de las naciones de la tierra, y sobre todas las cosas le mostró su segunda venida, ese momento glorioso en el cual Él, el propio Jesucristo, iba a venir a la tierra e iba a conceder a cada uno de las personas, de los hijos e hijas de Dios, un justo juicio, y en los cuales aquellos sus discípulos iban a encontrar el gozo y el cumplimiento de sus mayores deseos, ¿no? Realmente ver a Jesucristo reinar sobre la tierra, y que en Él íbamos a ser bendecidos cada uno de nosotros y de nuestros seres queridos. Entonces, hay motivos para regocijarnos a pesar de las tribulaciones actuales, y ese motivo es en Jesucristo. En Jesucristo cada uno de nuestros dolores y angustias pueden ser borrados y pueden ser sanados, y podemos mirar de nuevo al mundo y el universo con gozo, con alegría, y reconocerlo a Él como nuestro Salvador, como el dador de paz, el dador de esperanza y la esperanza del pueblo de Dios sobre la tierra, ¿sí? Y nos vamos a detener, ahora sí vamos a leer un versículo más,
de Moisés 7 habíamos leído ya el versículo 44, donde Cristo lo invita a Enoc a ver, a contemplar algunas cosas. Y en el versículo 48 dice lo siguiente, perdón, en el versículo 50. Y sucedió que Enoc continuó su clamor diciendo, perdón, vamos a leer el versículo 61, perdón. De nuevo es esta visión que Jesucristo le da a Enoc, y en el versículo 61 dice: y llegará el día en que descansará la tierra, pero antes de ese día se oscurecerán los cielos y un manto de tiniebla cubrirá la tierra, temblarán los cielos así como la tierra, y habrá grandes tribulaciones entre los hijos de los hombres, mas preservaré a mi pueblo. Está hablando de los últimos días y la promesa reservada para esta época, ¿no? En el versículo 62, y justicia enviaré desde los cielos, y la verdad haré brotar desde la tierra, para testificar de mi unigénito, de su resurrección de entre los muertos, sí, y también de la resurrección de todos los hombres. Y haré que la justicia y la verdad inunden la tierra como con un diluvio, a fin de recoger a mis escogidos desde las cuatro partes de la tierra a un lugar que yo prepararé, una ciudad santa, a fin de que mi pueblo ciña sus lomos y espere el tiempo de mi venida, porque allí estará mi tabernáculo y se llamará Sión, una nueva Jerusalén. Entonces en este versículo se le enseña a Enoc acerca de la segunda venida del Salvador, pero sobre todas las cosas del establecimiento de Sión, la nueva Jerusalén, o lo que conocemos como la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Esa Sión que no solamente es una ciudad, sino que también es una forma de ser, de sentir y de pensar, ¿no? Es un cambio en el corazón. Y dice en el versículo 63, y el Señor dijo a Enoc: entonces tú y toda tu ciudad los recibiréis allí, y los recibiremos en nuestro seno, y ellos nos verán, y nos echaremos sobre su cuello y ellos sobre el nuestro, y nos besaremos unos a otros. Nos habla de ese momento futuro, pero también cercano, en el cual un pueblo, el pueblo de Dios, será establecido con fuerza sobre la tierra, un momento en el cual la Sión de Enoc vendrá de nuevo de regreso a esta tierra, y como dice aquí, en un abrazo efusivo nos echaremos unos a otros, en un abrazo, como dice aquí, nos echaremos sobre su cuello y ellos sobre el nuestro, y nos besaremos unos a otros, porque nos reconoceremos como iguales unos a otros. Nos reconoceremos como hijos e hijas de Dios, miembros de su santo pueblo y discípulos de Jesucristo. Esa, hermanos y hermanas, es una promesa que aún está vigente y que está esperando su cumplimiento. En la medida en que nos santifiquemos, que participemos de los santos convenios en el templo, y sobre todas las cosas, en la medida en que vivamos de una manera recta y diligente, nos convertiremos en miembros del pueblo de Dios, miembros de Sión, y así estaremos ayudando a establecer Sión sobre la tierra. El último principio es: Jesucristo vendrá otra vez en los últimos días, y hace referencia a la continuación de esta profecía, ¿no? Y dice: la visión de Enoc, en especial lo que está registrado en Moisés 7, del 59 al 67, es una de las primeras profecías en la historia sobre la segunda venida del Salvador. ¿Qué te llama la atención de la forma en que esos versículos describen los últimos días? Por ejemplo, piensa en la forma en que sientes que estás cumpliendo las profecías del versículo 62, que ya lo leímos. ¿Y qué te enseñan estas expresiones sobre la obra de Dios en estos últimos días? Entonces, estamos leyendo un libro escrito por uno de los primeros descendientes de Adán, uno de los patriarcas o los profetas que vivieron antes del diluvio. Estamos hablando cerca del año 5000, hace 5000 años atrás, ¿no? Un profeta que vivió con posterioridad a Adán y que dejó registros de sus revelaciones. Y en esa época temprana del género humano,
ya se testificaba acerca de Jesucristo y de su misión como el Salvador y Redentor del género humano. Pero también en esa lejana época, un profeta llamado por Dios, Enoc, vio nuestro día y vio cómo cada uno de nosotros iba a obrar e iba a actuar en defensa del testimonio de Cristo y en la edificación de Sion sobre la tierra. ¿De qué manera podemos dar cumplimiento o damos cumplimiento a esa profecía de antiguos profetas en la medida en que servimos en la iglesia, que compartimos nuestro testimonio, en la medida en que estudiamos las Escrituras y aprendemos acerca de Cristo y sobre todas las cosas, en la medida en que edificamos Sion en nuestros hogares y en nuestra propia vida personal? Al estudiar estos principios, al estudiar estas Escrituras, podremos ver reflejado en un espejo, en el espejo de la revelación, nuestra propia vida y encontrar puntos de fortaleza, puntos a mejorar, el gozo en el reconocernos como miembros de la Iglesia de Jesucristo y miembros del pueblo de Dios, pero también podremos encontrar inspiración y fortaleza para realizar aquellos cambios necesarios para convertirnos en el tipo de personas que nuestro Padre Celestial y Jesucristo esperan que seamos nosotros, los miembros de la Iglesia de Jesucristo, en estos últimos días. Este video concluye de esta manera, ¿no? Con este testimonio. Realmente somos hijos de Dios, somos miembros de su pueblo y en la medida en que nos santifiquemos y busquemos las bendiciones prometidas a los fieles, realmente veremos la obra del Señor estableciéndose sobre la tierra, nos convertiremos en protagonistas de esa obra y sobre todas las cosas nos regocijaremos con el Salvador y con los profetas tanto de la antigüedad como los profetas actuales en el ver la obra de Dios crecer sobre la tierra y algún día seremos merecedores de ver al propio Salvador Jesucristo regresar a la tierra para reinar en ella en rectitud y poder. Pero también, hermanos y hermanas, los dejo y compartiré en el transcurso de la semana un nuevo video, un video del presidente Henry B. Eyring, un discurso que dio en la conferencia del año 2020, donde habla acerca del rol magistral o el rol trascendental que las hermanas o las mujeres tienen en la edificación del reino de Dios sobre la tierra. Así que los invito, una vez concluido este video, a continuar viendo ese video y también compartir sus impresiones, sus pensamientos, sus sentimientos de estas cosas y también compartir este video con sus seres queridos. Y comparto estas cosas y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén.